Ok, ahora sí empezamos. Muy buenas noches, estimados hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Es un placer y un privilegio una vez más estar con ustedes en estos conversatorios. Ya es nuestro penúltimo tema y de esta temporada, ¿no? De ahí vamos a proceder a otros, pero para mí es una bendición de Dios también el hecho de que podamos aprovechar estos tiempos, tiempos en los cuales podemos conversar, dialogar en distintos temas. Y temas como este son necesarios, ¿por qué? Porque muchos jóvenes y señoritas de nuestra iglesia evangélica peruana son universitarios, son jóvenes pues que tienen un contexto, que tienen un trasfondo eh, educativo que cuestiona mucho a Dios como tal. Y si nosotros queremos evangelizar, por lo menos tenemos que tener algunas nociones. Si uno quiere evangelizar, hay que entender que el mundo que tenemos no es el de nuestros materiales evangelísticos comunes. O sea, nuestros materiales evangelísticos que llegan al Perú tienen un desfase, pues, de algunos años. Muchos de ellos son de la cultura, pues, eh, norteamericana, ¿no? Y funcionan muy bien por allá, ¿no? Y a veces nuestro trasfondo tiende a ser un poco diferente. Este es un libro muy interesante que se llama La sombra religiosa americana, de José Avendaño, que te habla acerca de cómo es que eh, mucho el protestantismo en Estados Unidos afecta, ¿no? Impacta el rostro de la iglesia latinoamericana. Y es muy interesante, ¿no? El punto está que nosotros también tenemos una propia idiosincrasia. Y al hablar de estos puntos, muchas veces uno pregunta, ¿no? Pero pastor, ¿de repente es importante que un pastor debería estar tratando estas cosas? La verdad es que sí. Yo entiendo que no los vamos a tratar con la misma profundidad que lo puede hacer pues un hombre de ciencia o alguien, pues, ¿no? Pero sí nuestro deber un poco como pastores, como aquellos pues que trasladamos la palabra del Señor, es poder imbuirnos también de lo que, un poco lo de este, de cómo poder llegar a este mundo, ¿no? Cómo poder mostrar que la fe cristiana es una fe razonable. Tenemos que imbuirnos pues un poco del conocimiento de este mundo. Y por ello es que propusimos este tema. Y entiendo que este tema puede ser de mucha bendición. Y para eso vamos a empezar con una palabra de oración. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo eh, que nos permites disponer, poder a la luz de tu palabra y un poco confrontando la sabiduría de este mundo, poder mostrar que la fe cristiana, que lo que entendemos nosotros como, como base de nuestra fe, es perfectamente razonable con lo que el mundo propone. Señor, gracias porque nos has dado raciocinio, inteligencia y nos has permitido poder usarlas como tal. Señor, permite que esta ponencia, que este conversatorio puede ser de mucha utilidad para mis hermanos jóvenes. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien. A ver. Entonces, hermanos, eh, argumentos científicos y filosóficos sobre la existencia de Dios. De por sí, no es el objetivo que tú conozcas de la existencia de Dios porque tú lo das por sentado, ¿no? Nosotros somos ya cristianos, o en su mayoría los que están acá son creyentes. Ha dicho de paso, no he cambiado mi nombre, ¿no? Voy a cambiar mi nombre, Pastor Esteban Argando. Ujú. Y ahora sí, somos creyentes, pero también tenemos que tener en claro que lo que vamos a tratar ahora es parte de lo que se llama apologética. Apologética es defensa de la fe. Por la apologética se convierte la gente, hermanos. La verdad es que la gente se convierte por el actuar del Espíritu Santo. Eso es lo primero que hay que recordar. Que yo gane un debate no quiere decir que el alma de la persona se va a convertir, porque eso le corresponde a Dios. Eso es lo primero que hay que tener en claro. Porque cuando no lo tenemos así, nos sentimos ganadores o perdedores de una confrontación, de un intercambio de ideas.
y no es eh, lo que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Nosotros, el Evangelio la predicación del Evangelio no es con la idea de ganar una discusión. La predicación del Evangelio es con la idea de salvar una vida, de salvar un alma. Y eso, repito, le corresponde al Espíritu Santo. Lo que sí nos interesa es poder demostrar a través de la historia de la humanidad y a través también del pensamiento lógico que la idea de un Dios como el que la Biblia describe es perfectamente lógica con el razonamiento humano. Y por eso es que vamos a presentar eh, muchas, muchos puntos que espero que sean muy interesantes para poder dialogar. Ujú. Igual, como siempre en todo conversatorio, recuerden que, o espero que esto no sea un monólogo, ¿no? Siempre conversar, dialogar, este, poder, ujú, escribir las preguntas, si ustedes saben. Ujú. Muy bien, es, vamos a poner. Primero, no sabía qué nombre ponerle, ¿no? Así que justo escuchaba algo no sé, vi un meme y dije, ya, bueno, pondré de nombre a un muchacho. ¿Qué nombre le puedo poner? Para un poquito, eh, tener algo eh, para ponerme en el caso de un joven de 16 años. Y le puse de nombre Periquito. No tenía nombre, la verdad es que mucho no me puse a pensar en el nombre, ponle Periquito. Y entonces ya. Ese chico se llama Periquito. Periquito, ¿no? Seguro le gustan los loros, ya, imagino. Ya, Periquito, para él el cristianismo es irracional, es una tontería, es para sacarte plata del cristianismo, es para que el pastor se aproveche de ti y te saque plata. ¿Es para qué? Para poderte llevar cautivo a, a mucha gente hacia un pensamiento, pues, retrógrado, medieval, en el cual, pues, eh, las mujeres no tienen derechos, o tal vez pues hay machismo, o es una cultura pues imperante, retrógrada que perjudica pues el avance de la sociedad, todo eso, todo eso. Entonces, este chiquito llamado Periquito ve a los cristianos y dice, esto es irracional, no tiene sentido. Como les contaba, tengo la experiencia de trabajar también en un colegio de tercero, cuarto y quinto secundaria, y ya he conversado con jóvenes sobre eso. Es muy interesante su punto de vista. Por eso pregunta, ¿hay gente, hay personas que creen todo esto? O sea, vienes y con la pregunta, ¿no? ¿En serio usted cree? Usted con su maestría, usted con sus estudios superiores, usted con su colegiatura, ¿cree que muchos animalitos fueron llevados en un arca? ¿Eso cree? ¿Que la tierra fue creada en 6 días? ¿Que un hombre se lo comió un gran pez? Dicho sea de paso, para la próxima temporada voy a proponer un tema, espero que sea interesante, ¿no? El tema se va a llamar Yo creo en el arca de Noé. Y todos cantan, yo también. No, bueno, bueno, sí, es importante, ¿por qué? Porque los relatos, muchos relatos bíblicos son atacados ¿por qué? Por el racionalismo. El racionalismo quiere decir que los milagros son difíciles de creer, ¿no? Y ojo que la Biblia comienza con un milagro. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso de por sí ya es un milagro. Ya es un milagro. Y al ser un milagro, ¿por qué? Porque rompe el estado, pues, en que en que estaban las cosas antes, pues, de la irrupción de Dios. O sea, no había nada y Dios crea algo que se llama el universo. Entonces, nuestro amigo Periquito se pregunta, ¿no? ¿Por qué de 16 años, curioso, inteligente, amante de la ciencia, le han dicho pues que no tiene sentido el cristianismo? Quiere entender el mundo con pruebas y lógicas. O sea, quiero que me pongas, que me des pruebas. ¿Y por qué Periquito piensa que el cristianismo es irracional? Veamos algunos argumentos. Él dice, uno, no hay pruebas científicas. Nadie ha demostrado que Dios existe. Y sin pruebas concretas,
no tiene sentido creer. O sea, si Dios quiere que yo le obedezca, que le alabe, que me lo diga él, pues. ¿Por qué me tiene que mandar al pastor? ¿Por qué tiene que mandar al misionero? Que él lo hable él, pues. ¿Por qué me tiene que poner un libro bien grande que es la Biblia que aburre? Entonces, me va a decir eso. Dos, todo tiene explicación natural. La ciencia ha explicado muchas cosas que antes se atribuían a Dios. Rayos, enfermedades, el origen del universo. O sea, Periquito dice, ¿no? Y los rayos antes se pensaba que era pues la voz de los dioses. Ahora sabemos que los rayos pues tienen que ver con un efecto pues con un efecto pues electromagnético de la Tierra, con todo pues en base a la lluvia, etcétera, sobre la humedad. Entonces, eh, para Periquito, las enfermedades, pues antes la gente creía que eran demonios, ¿no? Ahora sabemos que hay enfermedad, que hay virus, hay bacterias. Entonces, eh, todo tiene explicación natural. Así que, por qué creer en Dios? Tres, el problema del mal. Si Dios es bueno y poderoso, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay tanta injusticia y por qué hay dolor? Es verdad, no tiene sentido. No tiene sentido. Eh, ¿Por qué ese niño de África, ese niño de los lugares, pues, más pobres del mundo, muere de hambre, mientras, pues, por ejemplo, y una niña, pues, pequeña de que puede vivir a unas cuadras de tu casa, ha sido ultrajada por un violador. Entonces, ¿cómo es que si Dios es bueno y poderoso, el Dios cristiano, cómo permite esas atrocidades? Entonces, el problema del mal. Cuatro, hay demasiadas religiones. Hay muchas religiones que dicen cosas distintas. No pueden todas tener la razón. O sea, no te pases, pues. Primero me tienes que demostrar que hay un Dios. En segundo lugar, me tienes que mostrar que el Dios es tu Dios. O sea, no es el Dios de los budistas, de los musulmanes, incluso me tienes que decir que no es el Dios de los testigos de Jehová y de los católicos, de los adventistas. Pastor, ¿tanto así? Vamos a ver que sí. O sea, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, la forma de presentar a Dios. Otro tema puede ser para la tercera temporada, ¿no? ¿Cómo sé que el Evangelio es la fe verdadera? Ese es otro tema para conversar bastante largo y tendido. Cinco, historias poco creíbles, milagros, resurrecciones, personas que caminan sobre el agua, suena más a cuento que a realidad. Esto parece mitología. Seis, fe es creer sin pensar. La fe es creer sin pruebas y yo no quiero cerrar los ojos a la verdad. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros? La fe es simplemente creerle todo al pastor. Y si el pastor te dice, yo creo. Para el periquito, creer en Dios es irracional, porque va en contra de la lógica, ciencia y sentido común. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Y tú qué piensas? ¿Es irracional el cristianismo? O sea, pregunta, la inquietud de Periquito, ¿es una inquietud de muchos jóvenes en nuestro país? ¿Qué opinan ustedes? Sí, ¿no? Ari, Manan, yes, not. Ahí el chat, ¿qué dice? ¿Qué dice el chat? Sí, pastor, yo creo que sí. Sí, ¿no? Y pues, hermanos, y aquí viene el punto. Muchas gracias, mi hermano. También en el chat han respondido. ¿Por qué es necesario tratar estas cosas? Porque estamos hablando, pues, de vidas y de personas, pues, que necesitan. Como dice nuestra hermana en el chat, sí, nuestra otra hermana dice, sí, y es una pregunta que comúnmente le hacen a los cristianos. Y es bueno que nos haga, porque el cristiano tiene que forzar su mente. Imagínate, Periquito puede tener 16 años, o Periquito puede tener 32 años, o Periquito puede tener, eh, no solamente muchos años, sino eh, puede ser una persona muy mayor. Y entonces, todo eso hay. Entonces, Periquito no cree, no cree, es irracional. Como ustedes dicen, hermanos, eh, es un problema en el cual muchos jóvenes eh, están involucrados. Muchos jóvenes tienen amigos, conocidos,
que están en esto. Muy bien. Ahora, una vez que ya identificamos un poco las preguntas y las dudas que tiene mucha gente, lo siguiente es plantearnos, y hago otra pregunta al chat. Eh, ¿La iglesia, los esfuerzos cristianos, están preparados para responder las inquietudes de jóvenes como este chico que se llama Periquito? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparando a la gente para conversar de estos temas? ¿Qué opinan ustedes? A ver en el chat. Porque es importante analizar la realidad de nuestras iglesias, queridos jóvenes. Muchas veces no, es verdad. Nuestra hermana Yolanda dice, ¿no? Muchas veces no. Y eso es necesario que se tenga en la iglesia espacios de apologética. Eso es apologética, defensa de la fe. Yo sé que hay institutos bíblicos también de la IEP que enseñan apologética. Y es necesario que el joven, por ejemplo, tenga un curso. Repito, apologética es defensa de la fe. Entonces, la pregunta que le hacemos a Periquito, que queremos un poquito tratar con este joven es, eh, ¿podemos como cristianos, a la luz de la palabra del Señor, a la luz también de, del entendimiento del Espíritu Santo, responder o no responder? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y un poco es hacia lo que apuntamos. Como te digo, en esta charla no vamos a poder responder todo porque nos encantaría. Muchos de esos temas los vamos a responder en próximas charlas. Pero es importante que nos planteemos estas cosas. ¿Por qué es que no tenemos respuesta? ¿Qué dicen en el chat? Muchas veces no. Recién nuestra iglesia está llevando un curso de sectas falsas y es muy bueno conocer y diferenciar sobre lo que nosotros y ellos creen. Correcto. Por ejemplo, un curso de sectas falsas es importante. Otro curso de apologética también es importante. Otro curso de qué? De evangelismo. Pero con evangelismo no quiero decir pues solamente andas con tu Biblia y ya le... No, tienes que, la persona va a responder y hay que saber dialogar con la persona. No es un debate, no es una pelea, es un diálogo. Y Jesús dialogaba con todos. Dialogaba con el soldado romano, dialogaba con la mujer inmoral, dialogaba con el fariseo hipócrita, dialogaba con el publicano, dialogaba con todos. Algo maravilloso de Jesús y que nosotros hemos perdido como iglesia es la capacidad de diálogo. Escuchaba de una iglesia que las hermanas de la liga, no, bueno, del culto de damas, iban y compartían la palabra del Señor a prostitutas. Obviamente, y las hermanas resguardadas, ¿no? Las hermanas cuidadas, pero iban y compartían la palabra del Señor. Eso es lo que quería Jesús. Conversar, pues, incluso conversar también con jóvenes universitarios, hacer talleres en las universidades. Hay movimientos como AGEUP u otros. Yo recuerdo que en la agraria nos juntamos un grupo de cristianos e hicimos algunos talleres. Hablamos acerca de creacionismo versus eh, versus evolución. También me acuerdo que hablamos sobre ¿cómo le llamamos? Pureza sexual versus vida sexual activa. Ese día el salón se llenó. Para reírse de nosotros seguramente, pero ahí está. Muy bien. Dicho esto, vamos a avanzar. Siguiente. Ahora sí. Uy, cómo ayuda, ¿no? La IA mis diapositivas eran bien, ¿no? Los he hecho con IA está un poquito mejorcito. Y ya. ¿Es racional creer en Dios? 5 razones con fundamento psicológico. ¿Por qué presento? Porque antes de hablar netamente Biblia, porque tú le dices a la persona, porque la Biblia lo dice, pero yo no creo en la Biblia, te va a decir. Ustedes recordarán que cuando el apóstol Pablo en el libro de Hechos va a Atenas, él no usa Biblia, no usa la Torá. ¿Por qué? Porque no te olvides que es un espacio pagano. Y al ser un espacio pagano, tú le dices, pero la Biblia dice esto.
Bueno, eso dice para ti, para mí no. Yo no creo en la Biblia. Entonces, en esos casos, es bueno iniciar con la racionalidad. El apóstol Pablo, ¿cómo empieza? Oye, estos dioses tienen altares a todos. Yo te voy a presentar al Dios no conocido, y ese Dios no conocido es el que hizo los cielos y la tierra. Chicos, les cuento una experiencia. Hace algunos años quisimos evangelizar con encuestas. ¿Saben cuáles eran las encuestas? Sobre la muerte. La muerte es un tema común para todos. Nadie y es un tema interesante para todos. A partir de la muerte, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿cree usted que, eh, cree usted en una vida después de la muerte? ¿Sí o no? La primera pregunta. Y la gente comienza a conversar. Bueno, yo creo que tal, tal, tal. Segunda pregunta. ¿Cree usted que nuestros actos en este mundo tienen alguna consecuencia en la vida venidera? En el caso de que usted haya respondido afirmativamente. Bueno, sí, yo pienso que los buenos se van al cielo y los malos al infierno. Comienzas un poco a conversar. Todavía no usas Biblia, pero estás hablando de Biblia. La pregunta que tienen los folletos sencillos. Correcto. El tema de la muerte, uy, no sé si yo me copié de ellos o ellos se copiaron de mí. No, hace años hicimos eso, me acuerdo. No, y ahí vamos al punto, ¿no? Al punto, ¿no? Eh, ¿Por qué crees que la gente no habla de la muerte? Y mucha gente te va a decir, porque tengo miedo, porque no es un tema común. Podemos hablar del mundial, podemos hablar de política, pero de la muerte no nos gusta hablar, porque es un tema muy incómodo. Entonces ahí viene la pregunta con la cual, ¡pah!, digamos, metes el golpe. ¿Cuál es? ¿Qué opina usted de esta afirmación de Jesús que él dice, eh, yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí le comienzas a introducir a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús dice acerca de la muerte y de la vida? Después, ¿no? Entonces ya la persona, bueno, sí, el que cree en Jesús, pero ¿qué cosas cree en Jesús? Ya comienzas a dialogar. Y ahí poquito a poquito, ¿no? ¿Cree usted en un cielo o un infierno? Si comienzas a hablar de la muerte. Entonces, chicos, a lo que voy es que eh, la iglesia evangélica ya no está evangelizando. Y nuestro nombre es iglesia evangélica porque nuestro objetivo es evangelizar. Pero cuando nuestro objetivo no se da, ahí viene otro problema. No estamos cumpliendo la gran comisión. La IEP, por si acaso, no está evangelizando. En general, no estamos evangelizando. Entonces, ¿es racional creer en Dios? Veamos 5 razones con fundamento psicológico. Primero, uno, la creencia en Dios satisface una necesidad humana universal de significado. Ponte que no hay un Dios. Ponte que no has sido, ¿cómo te puse la palabra? Que no eres, no tienes un significado especial tu vida. Eres una infinita sucesión de casualidades que llegaron a ti. Un mono bajó de un árbol, se cortó el pelo y saliste tú. Entonces, cuando eso nos ponemos a pensar, es no solamente muy complicado, sino le quitas ese deseo inherente, o sea, ese deseo que todo ser humano tiene de que tengo un significado. Como dice acá, el ser humano necesita un propósito que le dé significado a su vida, a su sufrimiento, a su futuro. La fe proporciona un marco coherente ya. ¿Por qué creo en Dios? Uno, porque creo que mi vida tiene un significado. Ya después tú le dices, ¿no? Que mi significado fue pues aquella cruz en la cual Jesús derramó su sangre. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Rapidito, por favor. Si alguien lo lee, no me molesta. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ay, qué bonito. ¿Qué cosa quiere darnos el Señor? Un futuro y una esperanza. O sea, estimados jóvenes, les doy un secreto. Primera de Juan 3:3 dice que
La esperanza purifica. ¿Sabes por qué todavía sucumbimos mucho al pecado? Porque hemos dejado hablar de nuestra esperanza, del encuentro con Dios, del reino de Dios, de encontrarnos con Dios desde ahora y para siempre, vivir con Dios en la eternidad, maravillarnos en ese momento en el cual nos encontraremos con Cristo y todas nuestras lágrimas serán, como dice la palabra del Señor, serán enjugadas, ¿no? Serán limpiadas. Ese momento en el cual compareceremos ante el trono y nos presentaremos ante Dios. Y que dice la palabra del Señor, y aquel que es poderoso para guardaros y caída y presentarlos delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea honra y majestad, imperio y potencia. Ese es el libro de Judas. Entonces lo que te está diciendo es, lo mejor que te puede pasar es entender que tienes un significado. Y el del cristiano, su significado es estar con Dios. El significado de su vida es la preparación para mi encuentro con Dios. Dos, la religión favorece la resiliencia frente a la... ¿Qué es la resiliencia? El afrontamiento de dolor, pérdida, dificultades con esperanza, fuerza interior y confianza de un propósito mayor. Se muere un familiar, ay, nunca lo voy a volver a ver. Para alguien del mundo, eso es lo que es la muerte, ¿no? La separación final, se deprimen, se decaen. Para el creyente, no. A mí me gusta mucho, no sé si han visto ustedes que hay familias cristianas que el sepelio, en vez de vestirse de negro, se visten de blanco. O eso es bien bonito, porque están recordando las bodas del Cordero, porque están recordando que hay una fiesta maravillosa que se llama la Cena de Bodas del Cordero, en el cual estaremos frente a Jesús y todos estaremos vestidos de ropas blancas, bien bonitos, bien guapetones, bien churros, bien churras, bien así. Estaremos ahí. Ese sería probablemente el momento más hermoso de nuestra existencia. Ver al Cordero, a Cristo, pues en toda su majestad, recibiendo el reino de su Padre. Ya, para la tercera temporada también va a haber escatología. Vamos a hablar algo de escatología. Muy bien, escatología quiere decir últimos tiempos. Muy bien. ¿Qué dice Salmo 55:22? Salmo 55:22. A tomarme agüita. Echen sobre el Señor mi carga, y Él me sustentó. No permitirá que el justo sea sacudido jamás. Correcto. ¿Sabes por qué nosotros es racional creer en Dios? Porque podemos depositar nuestras cargas en Él. Un ateo, ¿en quién puede depositar su carga? No la puede, por eso busca refugios emocionales, las drogas, el alcoholismo, relaciones con personas, todo eso busca. ¿Por qué? Porque necesita depositar su carga. El creyente no, el creyente va y dice, eché mis cargas sobre el Señor. Jesús, ¿qué decía? Eh, Jesús decía, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Otro salmo dice, no, busqué al Señor y Él me oyó y de todos mis temores me libró. ¿Cuál fue el motivo de poder liberar de mis temores? El hecho de que Dios me escuche. Cuando sé que Dios me escucha, ya no tengo temor, ya no tengo temor. Tres, la creencia en Dios fortalece la identidad personal. La fe responde preguntas fundamentales sobre quiénes somos y nuestro valor, dando identidad sólida basada en el amor y el propósito de Dios. A mí me ama, yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, su nombre es Jesús. Entonces el creyente eh, vive sabiendo que lo aman. No estoy buscando, ay, nadie me ama, nadie me valora, pienso que a nadie le caigo bien. Y ahí comienzan las inseguridades. El no creyente es muy inseguro. Al ser muy inseguro, eh, mi vida no me importa. Al creyente le gusta su vida. Al cristiano, chicos, nos gusta nuestra vida. Al cristiano nos gusta quiénes somos. Porque el creador del universo envió a su hijo y lo mandó a una cruz terrible por amor a mí y por amor a ti. Nunca nadie nos va a amar tanto. Somos amados. Y cuando sabes que eres amado, te sientes bien, te alegras. Entonces, pues, ¿qué dice el Salmo 139:14? No se peleen. Bueno, ya peleen, se peleen.
Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Ujú. La versión que estoy poniendo ahí. Te alabo porque soy una creación admirable. Entonces, palabras, me veo a mí mismo y me gusta el hecho de que, por eso el cristiano no tiene problema, como hemos visto en alguna otra conversatorio, el tema de la estima, ¿no? La autoestima. Eh, Formidables son tus maravillas, dice la versión Reina Valera, ¿no? Y mi alma lo sabe muy bien. Esto lo sé muy bien. Mi alma lo sabe muy bien. ¿Qué más? La espiritualidad promueve conductas sociales. La fe motiva el amor, al perdón, al sacrificio y a la compasión. Fomenta valores que fortalecen relaciones y bien común. ¿Por qué puedo, gracias a un Dios, es que puedo perdonar? Yo humanamente no puedo perdonar. El ser humano es rencoroso y el peruano es recontra rencoroso. Somos bien rencorosos, hermano. El peruano es recontra. El peruano le sigue teniendo bronca a los chilenos hace 200 años que fue la guerra, pero hoy todo, no, perdón, 150 años fue la guerra y todavía tenemos cólera. El peruano es rencoroso. Largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró, ¿no? ¿Qué más? El problema de ser rencoroso es que no tienes base para perdón, ¿no? Para perdón. Ni olvido ni perdón, dicen, ¿no? Muchos políticos. ¿Qué dice Gata 6.9? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Correcto. No nos cansemos de hacer el bien, gente. El creyente no se cansa de hacer el bien. Al, Oiga, si yo fuera presidente, a mí me convendría que haya más iglesias evangélicas para que enseñen a la gente a hacer el bien, para que enseñen a la gente a respetar las leyes, a amar al prójimo. Todo eso lo enseña la iglesia y el gobierno tontamente combate a las iglesias cuando las iglesias es el mejor aliado que puede tener en ese aspecto. Finalmente, la experiencia religiosa es un fenómeno psicológico universal. Millones de personas en todas las culturas han experimentado la presencia de Dios con transformaciones profundas y duraderas en sus vidas. Es de lo más bonito, ¿no? ¿Cuánta gente ha sido transformada por el Evangelio? ¿Eso es una evidencia? Sí. Vamos a ver más adelante en este conversatorio que la ciencia no lo toma como evidencia. Pero ¿cómo no vas a poder tomar como evidencia la transformación de una persona? De que el ladrón ya no roba, de que el mentiroso ya no miente. ¿Qué decía el ciego? Una cosa solo sé. Si es pecador, no lo sé, pero sabiendo sido ciego, ahora veo. ¿Qué dice Santiago 4:8? Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Conclusión, desde la psicología creer en Dios puede ser una postura racional porque responde a necesidades humanas profundas, promueve el bienestar, fortalece la identidad y relaciona con experiencias transformadoras reales. Esta es una exposición que hice en una universidad. Obviamente las diapositivas están menos bonitas que ahorita. Y la fe no es espiritual, también tiene un profundo impacto en nuestra salud mental y emocional. Por eso es que, hermanos, un creyente verdadero, o un creyente firme, mejor dicho, no puede estar deprimido. Hay un himno que dice, ¿cómo podré estar triste? Como entre sombras ir. No puedo. ¿Por qué? Porque ya gané. Yo soy más que vencedor por medio del que me amó. Yo soy más que vencedor, no por mis méritos, no por mis fuerzas, no por mis capacidades. Ahí sí me deprimiría porque estaría mirándome a mí. Pero cuando mira lo que ha hecho Cristo, me gozo en él. Me gozo en él. Entonces, desde el punto de vista, eh, ojo, que solamente he tomado versículos de apoyo, pero el creer en Dios es mucho mejor que el no creer. El creer en Dios es mucho mejor que el no creer. ¿Hasta aquí alguna pregunta, consulta, hermanos? Ari, Manan, comentario para seguir avanzando. Oye, sí me pulí, hay bastantes cositas. Como no hicimos un lunes pasado, le metí bastante cariñito. ¿Algo más, hermanos? Si no, cambio, ¿no? Ya. 3, 2, 1.
0. Ya, seguimos. Ya. A ver. 8 preguntas. Lo he dividido en dos espacios. 4 preguntas que desafían al ateísmo. Primera pregunta. ¿Por qué existe algo en lugar que no? Aparente respuesta del ateísmo sería: el universo siempre ha existido o surgió de la nada por una causalidad natural sin necesidad de un creador, ¿no? O sea, un fenómeno aislado, una situación la cual todavía no hemos estudiado a plenitud, pero el universo se inició y apareció. Entonces ahí viene el punto, ¿no? Si el universo se apareció, tiene que haber algo más fuerte que el universo que lo creó, ¿no? Este amiguito se llama Stephen Hawking. Este libro se llama Historia del Tiempo. Como les comentaba, antes incluso de conocer al señor, un profesor de física me lo recomendó y lo leía mucho, ¿no? Es uno de los libros que más... Por eso está bien, bien maltratadito, ¿no? Eh, Precisamente Hawking en su libro comienza a hablar acerca de la mecánica cuántica, de la teoría gravitatoria, y él comienza a decirte, ¿no? Todavía no hay una teoría unificada del universo en la cual te puede demostrar, pues, que el universo tiene una cohesión y una armonía natural, ¿no? Es que no se puede. Es realmente muy difícil poder, o por decir, ahorita es imposible, ¿no? O sea, y creo que nunca se va, siempre, y Hawking también lo va a decir, al final el universo necesita un creador. Respuesta de la apologética cristiana. La vida no puede producir nada, perdón, la nada no puede producir nada, ¿no? Ex nihilo nihil fit, ¿no? Cuando tú lees historias apologéticas, en la famosa creación ex nihilo, que es de la nada. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo tuvo una causa. Big Bang lo ponen los libros, ¿no? Tengo que poner porque lo ponen los libros, ¿no? Pero la verdad es que eh, ya en otro momento hablaremos de eso, ¿no? Porque el postulado mismo del Big Bang, que lo crea Georges Lemaitre, que es un clérigo católico, él mismo dice, no lo saquen a la luz, ¿no? Y muchos cristianos sacaron al Big Bang como ya el argumento de que Génesis es real, ¿no? O sea, y no, bueno, sí te prueba de que el universo tuvo un inicio, ¿no? Porque el universo se expande y porque la materia está en expansión y también el universo se desgasta, ¿no? Entonces, la entropía, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo tuvo que haber un inicio. Eso estamos de acuerdo. Una gran explosión de millones de años, ya ese es un tema que eh, hasta donde yo veo no colinda demasiado con el Génesis. Entonces, sí, chicos, lo voy a decir y quizás todavía, todavía puede parecer descabellado para muchos, pero lo voy a decir. Soy uno de esos locos que cree en la literalidad de los días de la creación. Yo sé que Génesis 1 es una canción, pero no deja de ser real. No deja de describir un acontecimiento real. O sea, soy literalista, no hiperliteralista. Hiperliteralista es cuando una persona cree ya, toma la Biblia sin respetar pues los géneros literarios, ¿no? Yo sé dónde hay poesía y cuando es poesía entiendo también las figuras literarias. Pero en el caso de Génesis hay una suficiente evidencia textual, o por lo menos para mí todavía la hay, de que la Tierra fue creada en 6 días. No, pastor, 1000 años es como un día. No, no, ya, ese es un poquito forzar el texto. Bueno, cierro este paréntesis, después podemos conversar de eso. Por lo tanto, tiene una causa trascendente, ¿no? El universo no es... Por fe creemos, ¿qué dice Hebreos 11.3? Hebreos 11.3. Bueno, Génesis 1.1 no te voy a hacer leer, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué dice Hebreos 11.3? ¿Y alguien más que puede leer Salmo 33.6? Por Alarma la sonó. fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ajá. Lo que que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces te está hablando de una creación, lo que en latín se llama ex nihilo. ¿Quién puede leer Salmo 33.6? Yo, Salmo 33, 6. Sí. Salmo 33, 6 dice, por la palabra de Jehová fueron
hecho los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ajá, correcto. Por la palabra del Señor fue hecho el universo. O sea, nosotros lo creemos así. Ah, dicho sea de paso, de este temita, es importante que si uno quiere nutrirse, tienes que leerlos a todos, tienes que leer algunos autores, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a cerrar esto para comentarles, ¿no? Este se llama Teología de la Creación del Universo, ¿no? Es grandazo, es nuevo, es de CLIE. Y la verdad es muy interesante, ¿no? Todavía nos peleamos con este, pero este es otro muy interesante, que es Introducción a la Apologética de Antonio Cruz. Este es más conocido, ¿no? Introducción a la Apologética. Entonces hay que leerlos un poco, ¿no? Hay que leerlos a todos, ¿no? Ken Ham también siempre está, ¿no? Teología, la mente de la evolución. Ya en otro momento vamos a hablar más a detalle, pues, ¿no? Por ejemplo, este es otro interesante, ¿no? De David Marshall, ¿no? La verdad detrás del nuevo ateísmo. O sea, cómo el ateísmo actualmente, pues, está afectando, ¿no? Incluso se está metiendo dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque ya comienzan a desmerecer todo, ¿no? Los milagros, el actuar sobrenatural de Dios, y te quita la fe, ¿no? Al final, lo que tiene de propósito es el nuevo ateísmo de quitarte la fe, ¿no? O sea, de quitarte la fe, ¿no? Entonces, es interesante poder eh, conversar un poco. Incluso también hay que leer, como digo, ¿no? A Hawking, que por supuesto que no es cristiano, pero hay que leerlo, ¿no? Y leer un poquito más sobre estos temas. Continúa entonces, solamente para que, hermanos, también uno cuando tiene que tratar ciertas cosas, tenemos que, ¿dónde está? Tenemos que incluirnos, ¿no? A veces un pastor tiene que invertir bastante en su propia educación. Todavía esperemos, oremos por nuestra iglesia evangélica peruana para que también apoyen la educación de los pastores. Por mientras, pues tendremos que seguir invirtiendo nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos eh, no podemos quedarnos, no podemos dejar de enfrentarnos ante el mundo, ¿no? Sigamos. ¿De dónde proviene la racionalidad y toda la lógica si todo es materia, ¿no? O sea, eh, si todo es materia, mi lógica, mi razón. ¿Qué dice el ateísmo? La mente humana es producto de la evolución y el cerebro. La lógica es una herramienta creada por los humanos para sobrevivir. Bueno, ¿qué hicieron los monos antiguamente? Usaron herramientas porque era pues para poder sobrevivir y crearon civilizaciones ¿para qué? Para cuidarse entre ellos y para inventar la agricultura ¿para qué? Para poder subsistir, etcétera, ¿no? Entonces, eh, cuidado, ¿no? La lógica y las leyes de la razón son universales, inmutables y no materiales, ¿no? Es sorprendente porque el universo tiene un orden matemático, de eso vamos a hablar en un ratito. Eh, si todo es materia de un universo caótico, no hay garantía de que la razón sea confiable. O sea, una cosa es la razón, la armonía del universo, otra cosa es que mis criterios son siempre subjetivos. O sea, yo tiendo a equivocarme, el ser humano se equivoca. Entonces, tiene que haber una mente racional más grande que la del ser humano para que todo el universo tenga armonía. Y esa mente más grande que el universo mismo es Dios. ¿Qué dice Romanos 1:20, hermanos? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Interesante. ¿Por qué es importante ver la revelación natural? En lo que en teología se llama la revelación natural, porque si no, no tengo excusa. No tengo excusa de no creer. 3. ¿Se originó la vida de materia inerte en forma natural? Eh, Eso es imposible, ¿no? Que algo vivo empiece de algo muerto. La vida surgió por procesos químicos naturales a lo largo de millones de años, abiogénesis, ¿no? Eso se llama la biogénesis, que la vida surge mediante, pues, por ejemplo, acá en la Tierra, ¿cómo surge? Por medio de, pues, del chon, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, ¿no? Se mezcla eso y sale vida. O sea,
No hay, se requiere mucha fe para creer eso, ¿no? Aún no se ha demostrado cómo la vida puede surgir de materia no viviente. La información genética, la complejidad celular y la organización biológica apuntan a un diseño inteligente. No, sorprendente. De eso vamos a ver en un rato. Aquí, ahorita viene lo bueno, porque tenemos que dar las razones. Por eso en el afiche decía las razones. Veamos. ¿Qué dice Salmo 139, 14? Y otra persona, por favor, Job 12, 10. No se peleen, por favor, hermanos. Bueno, sí, peleen. Otro buen libro de apologética que es antiguo es Suma Teológico de Tomás de Aquino. Ese es un Salmo clásico. 139, ¿cuánto, pastor? 14. 139, 14. Ya. 139, 14 dice, te alabaré porque informidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El versículo que hemos leído en la diapositiva pasada, ¿no? Grandes y ¿Sí? maravillosas son tus obras. Ujú. Te alabaré por eso, ¿no? O sea, somos tan complejos. ¿Qué más? Job 12, 10. Rapidito, hermanos. Hay bastante, hay bastante, hay bastante. Job 12:10 dice, ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos, así como el de aliento de todo ser humano. Ujú. La vida de todos está en su mano. Siguiente, 4. ¿Por qué existe un sentido moral objetivo si no hay Dios? O sea, ¿por qué te vas a portar bien si no hay un Dios? O sea, ¿para qué? La moral es un constructo. Esto es bien curioso. ¿Por qué? Porque la gente lo que te va a decir, sí es cierto, pero la moral es un constructo social que evoluciona según la cultura y la conveniencia humana, ¿no? O sea, lo chistoso del asunto es que mucha gente piensa, no, soy bueno porque me conviene. Ojo. Y acá, por ejemplo, no, es que la evolución nos hace buenos. Todo lo contrario. La evolución dice que el más fuerte es el que sobrevive. El débil debe ser el débil no sobrevive, el fuerte. En cambio, el ser humano tiene un sentido moral, el cual quiere ayudar al necesitado, al débil. Eso no puede, la evolución, eso va contra la evolución, porque la evolución dice que el organismo más fuerte debe prevalecer sobre el débil, debe comerse al débil, ¿no? Por eso es que el león se come a la cebra, etcétera, ¿no? Pero el creyente no, y más aún Jesús que te dice, ¿no? Eh, eh, este, Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de Dios. Y por si acaso, bueno, no es el tema, pero ese bienaventurado a los pobres quiere decir aquella persona que se ha deshecho del materialismo. Ellos son al final los que van a poder heredar el reino de Dios. Un materialista es difícil pues que entre al reino de Dios porque está preocupado en sus cosas. Cierro paréntesis. Sin un fundamento moral absoluto, no hay base para condenar la justicia objetiva como el mal, el genocidio, la tortura. No, la ley apunta a un legislador moral. Hermanos, sin un fundamento moral, sin entender claramente lo que es bueno y malo, no vamos a poder, ¿cómo podemos condenar el mal? No, pastor, culturalmente hay culturas en las cuales un hombre puede tener 10 esposas. Y pues, ¿qué te dice el social, estas corrientes pues liberales? No, no hay problema que tengan nomás, que tengan nomás. El progresismo que te dice, déjalo, es su costumbre, es su cultura. No, no es así. Yo tengo un estándar moral superior, que es la palabra de Dios. Muy bien, seguimos, avanzo, porque si no, ya. Siguientes. Ya. 5. Por eso les dije 8 preguntas. Vienen las 5. ¿Por qué el universo está finamente ajustado para la vida? Eso vamos a hablar, ¿no? ¿Por qué la Tierra exactamente está del Sol, está exactamente a una distancia en que no nos quemamos ni nos helamos? Eso vamos a ver. Eso se llama, pues, ¿no? El ajuste fino del universo. Es coincidencia, es el ateísmo. Hay muchos universos y el nuestro simplemente permite la vida, ¿no? O sea, hay muchas galaxias, pero de todas nosotros estamos en la coincidente que salen. Y pues, ¿cuál es la respuesta de la apologética cristiana? El ajuste fino del universo en constantes físicas, químicas y biológicas es extremadamente improbable por azar. O sea, exactamente físico, química y biológicamente, que todo coincida para que tú puedas vivir. O sea, el hecho que tú vivas es un milagro.
Por eso es una tontería cuando hay gente que descalifica los milagros. El hecho que tú respires es un milagro. Que tengas un corazón que haga puc, 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 todos los días, a toda hora, es un milagro. La explicación más razonable es el diseño inteligente. ¿Qué dice Salmos 8, 3 y 4, por favor? Y otra persona que busque Isaías 45, 18. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Mm? Hasta la han cantado, ¿no? Cuando veo los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre. ¿Qué más? Isaías 45, 18. No se peleen, hermanos. Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Qué bonito texto. Yo soy Jehová y la he creado al punto para que sea habitada. Mi propósito es que fue creado para que pueda ser habitada. Eso se llama el ajuste fino del universo. 6. ¿Por qué la coincidencia humana existe si el cerebro es solo materia, ¿no? Perdón, conciencia, di mal, la conciencia humana. O sea, ¿por qué nosotros tenemos conciencia? Los animales no tienen. ¿Qué dice el ateísmo? La conciencia es un subproducto emergente de procesos neuronales complejos. La conciencia, los pensamientos, las experiencias subjetivas, ¿no? No se, no se explican del todo por procesos físicos. La mente trasciende la materia. Es cierto. ¿Por qué nos ponemos tristes? ¿Por qué nos enoja algo? Al animal no le enoja. Pastor, pero los perros tienen rabia, es otra cosa, pero el animal no recuerda, no tiene pues recuerdos elaborados, tiene instinto nomás, por instinto. El animal no decide, tú sí. El animal ve comida, se lo come. Tú no, tú puedes hacer dieta. Tú decides. ¿Qué dice Eclesiastés 3:11? Rapidito, rapidito. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Miren qué interesante. Eclesiastés dice que ha puesto eternidad en nuestro corazón. O sea, eso se llama conciencia de trascendencia. O sea, yo sé que después de la muerte hay algo más, porque Dios ha puesto en mí eternidad. Todo sabe, todo se pregunta, pastor, hay transmigración de almas, hay reencarnación, ¿qué cosa hay? Bueno, sí, porque todos tenemos la conciencia de eternidad. Si no hubieran mucho más suicidas de los que hay, porque dirían, estoy sufriendo, mejor me muero. No, porque tengo conciencia de eternidad y a muchos les da miedo eso. Dicho sea de paso, el cristiano no se aferra a la vida. ¿Cómo es eso, pastor? El cristiano no agoniza, muere en paz, tranquilidad, entrega al espíritu, no se aferra a la vida. Si un cristiano está para fallecer, Señor, en tus manos encomiendo a mi espíritu. Y está. ¿Sabes cuándo agonizas? ¿Cuándo sufres por morir? Cuando sabes que no estás bien, cuando sabes que no has dejado las cosas claras, ¿no? O no has dejado las cosas en orden. Cuando uno, por eso es que hay un culto que estamos haciendo que se llama Coronas de Honra. Coronas de Honra es a los hermanos mayorcitos. Y ahí precisamente uno de los temas es aprendiendo a morir, preparándonos para el gran viaje. Sigamos. 7. ¿Cómo explicas la resurrección de Jesús y su impacto histórico? ¿La resurrección fue un mito creado por sus discípulos o una alucinación colectiva? ¿No? Fueron muchos, ¿no? Los testimonios de la resurrección son múltiples, tempranos y de personas que murieron por afirmar lo que habían visto. El sepulcro vacío y las apariciones cambian la explicación natural. De eso voy a explicar más adelante con más calma en otro conversatorio, ¿no? Pero hay demasiada evidencia de la resurrección. Y digo demasiada porque sí, cada vida que ha muerto anunciando ese mensaje es una evidencia.
8. ¿Por qué el anhelo innato de eternidad en el ser humano? Hay un deseo psicológico de trascendencia, producto de la evolución y del miedo a la muerte. No es cierto. El creyente, todo lo contrario, no teme a la muerte. Para mí, vivir es Cristo y el morir, ¿qué cosa es? Ganancia. Ese anhelo apunta a que fuimos creados por la eternidad. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, es cierto. Muy bien. Entonces, esas sido las 8 preguntas que desafían al ateísmo. Vamos a lo que nos concierne. Pastor, vamos a ver argumentos físicos, no, perdón, filosóficos de la existencia. Vamos al primero. Voy a pasarlos rápido, no es el tema mucho porque si no nos quedamos hasta las 12 de la noche. El primero se llama el argumento de la causa primera. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo según la cosmología. Dicho sea de paso, antes de empezar con esto, porque son varias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que poder tratar? ¿Ari, Manon? ¿Sí? ¿No? Para no ser, pues, Pastor, gracias. sobre la muerte, ¿no? A veces eh, se ve que estamos tranquilos si pensamos que vamos a morir en cualquier momento. Es porque estamos a cuentas con el Señor. Entonces, y Sí. creemos, ¿no? Que el Señor es fiel a su palabra también. Entonces, creo que eso debemos de compartir porque mucho del común de la gente influye dentro de lo que es la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa, no? A veces hay hermanos que siguen sufriendo por la muerte de algún familiar que se fue. Entonces, eso deberíamos ir trabajando con los hermanos en la iglesia misma. Así es, mis hermanos. Ojo, yo no puedo, a ver, la partida de un ser querido, lógicamente en el momento me duele. Y está bien, es lo normal, lo natural. Pero para un creyente, no puedo estar años de años que se fue tal persona. No puede. Uno, porque se fue cristiana, tú sabes que la persona está feliz viendo a Jesús. Pablo decía, mejor es partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. ¿Por qué quiero yo que esté en este mundo de sufrimiento, de dolor, solamente para yo sentirme bien? Si no has abrazado a esa persona, si no le has hecho cariño cuando estaba vivo, viva, no es problema de esa persona, es problema tuyo. No es problema de Dios. Dios, ¿por qué no me quitaste? Tuvo 90 años la persona para que tuviste 90 años para abrazarle y ahora que ha fallecido, ay, me duele. No, el creyente sí sabe o entiende pues que entiende cada día de su vida es es un regalo que Dios nos da. Vamos a tratar de estar con los que amamos y vamos a tratar de manifestar nuestro amor. Por eso es que cuando uno parte, dice gracias Señor por quien partió, ¿no? Nos duele en el momento, pero después ya con tranquilidad, ¿no? No es tu voluntad, ¿sí? Entonces, enfrentar la muerte en ese aspecto también es importante. No se trata de que, ay, ¿por qué se fue? ¿No? Todos tenemos que ir, o sea, desde niño sabes que va a haber un momento en el que vas a partir a la presencia de Dios. Entonces, en ese aspecto, lo, lo que se tiene que educar en los hermanos es sobre la muerte. Y si no hablamos de la muerte, ojo, eh, la persona está con Cristo. Sí, Jesús, ¿qué le dice al otro, casi digo buen ladrón? No, no existe buen ladrón. Ladrón arrepentido y ladrón no arrepentido. Al ladrón, no, al ladrón arrepentido que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dicho sea de paso, eso te quita el purgatorio, la oración con los muertos, todo eso te quita eso. Y en confianza les digo que el purgatorio es la mentira más horrible de la historia de la humanidad. Es la mentira más cruel de la historia de la humanidad. Eso se llama el purgatorio. El purgatorio ha sido pues la mentira más ruin que se ha dado, porque le ha dado esperanzas a las personas. Cuando el Señor dice en su palabra, dice, está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Por eso, preparémonos para el encuentro con Cristo. Muy bien,
Ya, un poquito cierro paréntesis. ¿Alguna otra pregunta o comentario para avanzar entonces en esta parte de los argumentos? Vamos entonces. Manda Marilis, sí. Sí, pastor, como usted dice, cuando una persona es cristiana se va tranquila, pero en el caso, digamos que no fue cristiana y Ya. agoniza, pero en el último momento de su vida se pide perdón o se arrepiente, se va tranquilo la persona, ¿sería necesario orar por su alma o no? Buena pregunta. A ver, cuando un creyente parte en la presencia del Señor, si la persona se arrepintió, nosotros creemos que el Dios soberano es bueno también. Y él ya está, esa persona ya está con Dios. Y ya nosotros no oramos por la persona, se ora por la persona cuando está acá en este mundo. Se ora, se abraza, se ayuda, todo en esto. En, cuando una vez que la persona ya fallece, lo que nos toca a nosotros es agradecer por su vida. Gracias, Señor, por la vida de esa persona, por lo que nos enseñó, por los momentos compartidos. Si quizás no hubo esos momentos compartidos, pero como en el caso presentado, al final conoció al Señor. Si Dios permitió que le llegue esa palabra en el último momento de su vida, gloria a Dios, ¿no? O sea, significa que Dios ha orado, significa que Dios ha sido misericordioso. Yo, después de darle el Evangelio, ya nada más puedo hacer yo. Y a eso, y dicho sea de paso, es el Espíritu Santo el que pone en la persona, pues, el creer. Que puede haber casos que en el último instante de su vida, bueno, el caso del ladrón que estaba junto a la tumba de Jesús, fue en el caso en el último momento de su vida, ¿no? Imagínense, ¿no? Este tipo era un desgraciado, este tipo era un canalla. Sin embargo, pues, al final de su... Y ojo, que no te crucificaban, pues, por robarte un pan, ¿no? Te crucificaban, pues, por violación, por asesinato, por sedición. Sedición es rebelión. Entonces, el tipo era un desgraciado, pero Dios acomodó toda la situación para que lo crucifiquen al costado de Jesús. Imagínate que su horario de crucifixión de ese ladrón hubiese sido 2 horas después o 3 horas después. No, justo le tocó, por la misericordia de Dios, le tocó estar al costado de Jesús. Escuchó las palabras de Jesús. Se conmovió con Jesús. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue consciente de su pecado porque cuando le dijo a su compañero, ¿no? Nosotros estamos bien aquí, pero este nada hizo. Por lo que podemos decir con tranquilidad que ese hombre, pues, y Jesús le dice, ahorita mismo, right now, como dicen los gringos, ahorita en este momento te vas al cielo. O sea, no hay más que se... Jesús no le dice a sus discípulos, oren por él porque se va a morir. No, ahí quedó, ahí quedó. Entonces, eh, el creyente, el creyente no, una vez que ha creído, confía no en sus méritos, sino, sino en los méritos de Jesús. Por eso es que podemos estar tranquilos. Si fuera por mis méritos, por mis infidelidades, por mis traiciones a Dios, le he sido infiel, le he sido traidor, le he sido todo, por supuesto que tendría terror, ¿no? Porque yo no soy digno de confianza. Pero cuando confío en los méritos de Jesucristo, uno puede decir tranquilamente, Señor, gracias por Jesús y en tus manos encomiendo mi espíritu, tal como dijo Jesús. Gracias por la pregunta. Ujú. Eh, entonces seguimos, o algo más, alguna otra pregunta. Hermana Marlene, sí. Uy, este tema. Sí, hermana Marlene, por favor. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Justo ahora creo que escuché eso con respecto al dolor después de la muerte de un familiar. Creo que el dolor se percibe de acuerdo a cada ser humano como lo trasciende, ¿no? Porque todos los seres humanos somos diferentes. Ujú. O sea, yo puedo entender si en el caso fuera, digamos,
de avanzada edad o, como usted dice, ¿no? 90 años y ha tenido una enfermedad, yo qué sé, y podemos decir, ya, pues, ¿no? Está en la presencia del Señor, es cristiano, murió cristiano, y ya por su edad o enfermedad murió y se acepta, ¿no? La voluntad y decimos, gloria a Dios, está en la presencia del Señor gozando de Dios. Pero cuando se da el caso de que es un joven, en el caso mío es mi hermano, ¿no? Falleció joven, con un futuro por delante y dejó a dos niños. Ujú, Entonces, el dolor a veces es, o sea, no se termina, ¿no? O sea, claro que Dios ha sanado con oración, de verdad, Dios ha sanado ese dolor, porque al principio es fuerte, pero cada vez que los veo, niños, y uno se quiebra, o ujú. cada vez que veo a mamá llorando, entonces uno siente todavía dolor, ¿no? El dolor no se mide y decimos, ya pasó, por ser cristianos, ya no deberíamos llorar o ya debió pasar. Yo creo que eso sigue, ¿no? Peor, como le digo, es cuando la persona es joven, con un futuro por delante o dejando dos niños, ¿no? Ujú. Eso Mu- es, pastor. Muchas gracias por la intervención. Excelente. O sea, la pregunta es muy buena. Pastor, ¿y qué hacer? Y eso es, a ver, primero que nada, como dijo Jesús, este mundo tendréis aflicción. Este es un mundo injusto. Este es un mundo que no, que el bueno no le va a pasar lo bueno, ni al malo le va a pasar lo malo. No. Una vez Jesús ve una torre que se ha caído y ya y mata pues a algunas personas y Jesús pregunta, ¿no? Sobre la torre de Siloé, ¿no? Este, ¿ustedes creen que los que han muerto aquí son más pecadores que los otros? Y Jesús le dice, ¿no? En consecuencia, arrepentidos, si no todos pereceréis. O sea, en otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, este es un mundo injusto y quizás a algunos les toca otro, un tipo de aflicción diferente al otro. Y muchos van a decir, no, es pues seguramente porque has hecho esto, ¿no? O sea, esa forma de pensar es muy incorrecta. ¿Por qué empiezo por aquí? Porque Jesús nos va a decir una frase en el Padre Nuestro que es clave. Venga tu reino. O sea, mientras yo entienda que en este mundo es injusto, es doloroso, como dice mi hermano en el caso, ¿no? Me quita este mundo en su injusticia, me quita la vida de una persona a la cual he querido mucho, quizás no de adulto, sino en una edad en la cual eh, tenía mucho por vivir. Sí, este mundo es injusto. Este mundo, por causa del pecado del hombre, nos va a provocar dolor. Job decía, el hombre lleno de días y harto de sinsabores. Y más adelante va a decir, el hombre nace para la aflicción. Entonces sí, es verdad, hay dolor, hay cosas que nos gustaría decir, Señor, no debió haber pasado, sí, pero también ahí viene el triunfo del Señor, ahí viene el triunfo del Señor. Te conozco el caso de una persona que tuvo que perdonar a quien asesinó a su hijo joven, y la verdad es dolorosísimo para esa persona, pero tuvo que decirle también al Señor, Señor, eh, yo no puedo hacerlo, hagas en mí tu voluntad, que yo no puedo hacer. Te necesito, lléname de tu Espíritu Santo. Y ahí es donde entra lo sobrenatural. Señor, puedo salir de esto, puedo salir de esto. Y no es que al no sufrir es que somos indiferentes, somos fríos, no, todo lo contrario. Reafirmamos más nuestra esperanza en el reino venidero y le decimos al Señor, Señor, sí, este mundo es injusto, este mundo es malo, este mundo es perverso, este mundo es doloroso, sí, pero lo que nos viene es más grande, es más grande. Y esas injusticias y ese dolor que tenemos reafirman también nuestro deseo de irnos a ese otro mundo
en el cual no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. A ese otro mundo en el cual no va a haber este tipo de injusticias, ¿no? Por la situación que haya sido. Por eso es que el creyente, incluso en esas situaciones tan duras y dolorosas como la que describe nuestra hermana, también tiene que ser fuerte y decir, Señor, eh, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Por eso es que los israelitas lo repetían a cada rato, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Quizás no es el tema ahorita, pero me parece interesante lo que estamos abordando. Hay un documento que se llama Carta de un judío a Dios. Se encuentra, no sabemos si es real o es apócrifo, pero es muy interesante. El judío estaba en un campo de concentración, en el campo de concentración de Auschwitz, y él se encuentra un papel en un cadáver que dice, ¿no? Carta a Dios. Y el judío le dice, ¿no? Dios, has hecho todo lo posible para que yo no crea en ti. Yo tenía un negocio próspero, yo tenía muchas cosas, una familia de 6 hijos, mi esposa, y nos iba bien, hasta que llegaron estos soldados nazis. Esos soldados eh, fueron a por mi familia, nuestro trabajo de años lo, lo robaron, se llevaron todo, nuestra ropa, nuestras ganancias, nuestros ahorros, todo se llevaron. Nuestra casa se la quedaron ellos. Nos hicieron entrar eh, en estos trenes rumbo a los campos de concentración, apilados como personas. Nos desnudaron, nos quitaron todo lo que tenía, incluso la dignidad. Después dice, no, vi a mis hijas violadas y luego asesinadas. Vi a mis hijos que los tiraron al suelo, los golpearon y los ejecutaron frente a mis ojos. Vi a mi esposa rapada de la misma manera, de un balazo en la cabeza. Dios, has hecho todo para que yo no crea en ti. Pero, como lo, como lo decía Jeremías, hay algo más fuerte que yo, que me, que me dice que siga diciendo lo mismo que dije que muera, que tengo que morir, diciendo lo mismo que he dicho toda mi vida. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. En otras palabras, te sigo bendiciendo, Señor. Te sigo bendiciendo en la aflicción. Y ojo, el creyente tiene que ser, nadie dice que no nos dé pena lo que ha pasado anteriormente. José también, incluso después de encontrarse con sus hermanos, suelta unas lágrimas. Pero el creyente mira hacia adelante, hacia la gloria del Señor y hacia la meta del supremo llamamiento. Eso es verdad. Y nos corresponde a todos nosotros, pues, tratar de mirar, ¿no? Eh, refugiarnos en el Señor mientras estemos en vida y contemplar también desde ya a través de la palabra el reino de Dios, el reino presente y el reino futuro. ¿Qué dice acá? Pastor, algo que tenemos que entender, que Dios es soberano y aceptar su voluntad, aun cuando no entendemos los procesos que nos toque vivir. Como dice nuestra hermana Adriana, ¿no? Y a todos nos va a pasar. Y va a ser complicado. Muchas veces nos va a demorar un poco. Por eso este libro de Job, que nos enseña precisamente. Job, debemos ser agradecidos en todas circunstancias, ya sea mala o buena. Sí, algunas más le van a demorar. Job pierde 10 hijos. Job pierde 10 hijos. Y pum, tienes que eh, seguir en el camino que Dios le ha dado. Y reniega, sí, pero al final agradece a Dios incluso por lo vivido.
¿Qué dice hermana Yolanda, por favor? Sí, hermano, quizás no vivimos en este mundo y como habla, ¿no? Hay desesperanza, pero debemos entender que nosotros somos pasajeros aquí. Hemos venido por un tiempo, no sabemos cuántos años, si muchos o pocos, pero somos pasajeros. Quizá vamos a dejar familia, quizá no vamos a dejar familia. Quizás tuve la experiencia de un sobrinito de 3 años que murió. Creo que entendí ahí qué es lo de la muerte, ¿no? Entonces, venimos por un tiempo y tenemos que aceptarlo y confiar en el Señor. Ujú. Gracias, hermano. Uf, sí. Ah, ya, se quedó otra persona más, creo que levantó la mano, o soy yo. Hermana Marlene. Oye, ¿tu mano estaba levantada, creo? Oye, ¿no es la misma? Sí, hermano, disculpe, No, voy a sí. bajar. Ay, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, un poquito, el tema de la muerte lo vamos a seguir tratando en un conversatorio más, ¿no? Porque hay bastantes cosas que decir sobre eso. Incluso el hecho de que eh, el cristiano tiene que hablar siempre de la muerte. Siempre tenemos que hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte para nosotros es la victoria. Sorbida es la muerte victoria. ¿Dónde está sepulcro tu victoria, ¿no? ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está sepulcro tu hijo? Precisamente la victoria sobre la muerte es uno de los festejos del cristiano. Entonces, en esa parte vamos a hablarlo más adelante. Muy bien, volvamos a los argumentos del universo. No, es muy interesante y yo prefiero muchas veces dedicar más tiempo a las interesantes preguntas que se dan para poder, bueno, si estamos en el Señor, yo entiendo que todas esas preguntas son para seguir creciendo todo, ¿no? Y esa es la idea de un conversatorio, ¿no? Poder conversar de los distintos temas y lo que más se agradece es precisamente la participación. Uno de mi parte, que fomento este tipo de conversatorios, me gusta mucho que se participe, me gusta mucho y pues creo que toda pregunta es dirigida por Dios para poder ir aprendiendo. Muy bien, entonces veamos algunos argumentos rápidamente. El argumento de la causa primera. Todo comienza a existir, todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo, según la cosmología contemporánea, tuvo un comienzo, ¿no? O sea, es lo que te dicen en resumen, ¿no? Todo tiene un comienzo y tiene que haber algo. Eso se llama el argumento Calam también. Objeciones. Si todo tuvo un comienzo, ¿quién creó a Dios? 2. El universo no pudo surgir solo. 3. Una causa primera no prueba al Dios bíblico. ¿Y cuáles son esas respuestas a las objeciones? ¿No? O sea, si tú me dices que Dios creó todo lo que existe, ¿quién creó a Dios? Sería la pregunta que algunos hacen, ¿no? Dios es eterno, no tiene comienzo, ¿no? ¿Qué dice Salmo 92? Rapidito, por favor. Salmo 92. No se peleen. Ya. Salmos 92. Antes que naciesen los montes y formarse la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, tú existes antes del universo. ¿Qué más? Entonces, Él siempre ha sido Dios. No puede haber un quien creó a Dios porque Él siempre fue Dios. Precisamente la definición de Dios es precisamente el que es, el que será, el que fue y el que será. O sea, Dios es eterno. 2, de la nada nada surge. No hemos leído ese pasaje, ¿no? Entonces, que el universo no puede surgir solo. Por más que Stephen Hawking quiera demostrarlo, no puede. Tercero, una causa primera no prueba el Dios bíblico. Perfecto. Quien lo prueba es la Biblia. La causa primera lo que te dice es que hubo un Dios que creó las cosas. O sea, tiene que haber una causa primera. O sea, la causa primera que causa las demás cosas, ¿no? En el universo. Entonces, ese es el primer argumento. Tiene que haber una causa primera, las cosas, y esa causa primera la llamamos Dios. Muy bien, sigamos. Ujú. Segundo argumento, el de la contingencia. ¿Qué es la contingencia? ¿Existe o no existe algo? ¿Y por qué existe algo? ¿Por qué es lo anterior a lo anterior a lo anterior? O sea, todos somos contingentes. Contingentes quiere decir
que todos somos dependientes, todos tenemos una causa previa para poder, por ejemplo, yo soy causa de qué, que mi papá y mi mamá se quisieron un día, ¿no? Y sale. O sea, igual todos tenemos una causa previa, somos contingentes, todos nos relacionamos. ¿Qué es el chat? Por eso el argumento dice todo lo que comienza a existir tiene una causa, no dice todo lo que existe tiene causa. Correcto. Muy bien, mi hermano José, gracias. El contingente, dice, ¿no? Pudiste no haber existido, pero existe. Y el contingente, la contingencia, hermanos, el micrófono no se olviden de apagar. Gracias. Lo contingente necesita de otro para existir. Y eso es Dios. O sea, todo el contingente depende de otro. Todo depende. Depende. O sea, no hay nada que se cree solo. Todo depende de algo. Entonces, pues, si todo fuera contingencia, habría sido posible que no existiera absolutamente nada y de la nada no surge nada. O sea, el argumento de la contingencia quiere decir que para que haya algo es necesario, es necesario que haya habido una causa para que yo exista. No confundir con lo anterior, sino más bien que todo, que mi existencia depende de otros. Y si voy retrocediendo, tiene que haber un ser único necesario para que todo lo demás exista. Eso es la contingencia. Y eso es Dios. ¿Por qué existe? ¿Por qué existe? Pues la imagen dice, ¿no? ¿Por qué existe eso? ¿Por qué existe eso? Objeciones. ¿Por qué debe existir un ser necesario? 2. ¿El universo puede ser necesario? Puede ser necesario. Eso es lo que dice Hawking también, ¿no? El universo necesitaba existir. Pero eso es una tontería. O sea, ¿por qué necesitaba existir si no existía? 3. Contingencia no demuestra a Dios. Lo contingente, las respuestas cuáles son. Las contingentes requiere fundamento. 2. El universo depende y cambia, sigue cambiando y todos somos contingentes porque todos dependemos de otros para existir. Yo dependo del aire, yo dependo de este planeta, yo dependo de muchos factores climáticos, muchos factores físicos de la gravedad. Y todo eso, pues, todo eso también se creó o es necesario o por algo previo. Entonces, pues, debe haber un ser o tiene que haber un ser que su existencia no dependa de nadie más. Y la definición de ese ser precisamente es Dios. Dios es el ser necesario. ¿Qué dice Éxodo 3:14? Rapidito, hermanos. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, no dependo de nadie, no dependo de nada. Así de simple. Yo soy. Siguiente. El ajuste, es lo que decía, el ajuste fino del universo. Las constantes fundamentales de física poseen valores extremadamente precisos que permiten la existencia de la vida. O sea, ¿cómo es que en el ser humano, cómo es que en la humanidad, o cómo es que todo lo que existe exactamente, la gravedad exacta, la temperatura exacta, los cambios, las reglas físicas exactas, todo está bien hilvanado para que tú existas. La cantidad exacta de oxígeno en el aire, que hayan plantitas pues que transformen el carbono en oxígeno y viceversa, ¿no? El dióxido de carbono en oxígeno, que tú expulses dióxido de carbono y que todo funcione. O sea, eso se llama ajuste fino. Como dice acá, pequeñas variaciones impedirían la formación de estrellas, planetas o elementos químicos esenciales. Esta precisión ha llegado a muchos científicos y filósofos a preguntarse si el diseño es todo azar, o sea, es todo casualidad, o hay una necesidad. El ciclo del agua, el hecho de que las mareas, todo lo que existe, ¿no? El ajuste fino no prueba matemáticamente a Dios, pero constituye una fuerte evidencia de propósito para muchos pensadores.
O sea, el universo es extraordinariamente apto para la vida. Ejemplos, la fuerza de gravedad, que influye en la formación de galaxias, la constante cosmológica, o sea, todo el cosmos, el orden del cosmos, la fuerza nuclear fuerte, ¿no? O sea, que los átomos pueden cohesionarse de tal manera, pues, que con esa misma fuerza pueden, eh, eh, pueden hacer estructuras como tal, no se pegan ellos mismos, los átomos se unen y forman, pues, cadenas y cadenas de estructura, ¿no? Que van a ser el soporte de la vida. Objeciones. Es solo una coincidencia. Dos, existen muchos universos. La objeción dos dice, hay un multiverso, ¿no? Hay muchos universos y al nuestro le ligó todo, ¿no? Le salió todo bien, ¿no? Por eso es que podemos funcionar, ¿no? Seguramente en otros universos habrá salido mal. Y tercero, la vida se adaptó al universo. Respuestas. La precisión sugiere diseño. O sea, si algo está bien preciso, sugiere diseño. Dos, el multiverso no está demostrado. Hay un universo y el que está acá. Tres, el universo permite la vida. ¿Qué dice Isaías 45:18? Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, y el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. La creé para que fuese habitada. Eso es lo bonito del asunto. Yo la creé exactamente como tenía que ser. Siguiente, es ajuste fino. Siguiente, el orden de las leyes naturales. O sea, hay leyes matemáticas, hay leyes físicas, no fuerza, masa, aceleración. Todas las constantes que hay ahí son exactas y están bien diseñadas. Eh, el universo está gobernado por leyes matemáticas estables y comprensibles. Todo es matemática y es sorprendente, porque eso implica que que se puede predecir los fenómenos naturales, no hay nada aleatorio. Si hay, como dice acá, si hay un universo ordenado, refleja la racionalidad de un creador. Si el universo fuera producto únicamente del azar, este nivel de regularidad resultaría muy difícil de explicar. La inteligibilidad es realmente inteligible, o sea, que es regular, es considerada para muchos un indicio de diseño. Objeciones. Las leyes solo describen la naturaleza. Dos, el orden surgió del azar. Tres, la ciencia explica el orden. Falso. Las respuestas. ¿Por qué existen estas leyes sin que nadie las ordenara? O sea, ¿por qué está la gravedad, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte? Están todos eh, las constantes, el electromagnetismo, la gravedad. ¿Por qué todo existe y todo puede ser calculado? Esto es sorprendente, todo puede ser calculado. ¿Qué dice Jeremías 33:25? No se peleen, por favor. 33:25 dice, así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, y si no he puesto las leyes del cielo y la tierra. Qué bonito texto. El Señor ha puesto las leyes del cielo y la tierra. Dos, el azar no explica precisión. Es cierto. Si todo fuera azar, no tiene sentido que haya precisión. Tres, la ciencia explica el cómo, pero no el por qué. La ciencia explica el cómo, pero no el por qué. O sea, cómo funcionan las cosas, sí explica la ciencia, pero no el por qué. El por qué lo explica la Biblia. Sigamos. Siguiente, la complejidad irreductible, que es irreducible, ¿no? Pues, irreductible. Los sistemas biológicos que presentan componentes que funcionan de manera integrada, o sea, que no puede ser evolución, no pueden haber evolucionado, sino que son
complejos, pero no pueden haber sido, eh, son complejos y se presentan, pues, presentan una complejidad que no se puede reducir, o sea, no hubo un pre-ojo, ¿no? Como he puesto dos ejemplos, ¿no? El flagelo bacteriano y el ojo humano. El ojo humano no pudo haber evolucionado. El ojo humano, pues, es un organismo muy complejo. Si falta una de estas partes, el sistema dejaría de cumplir su función. O sea, si falta el iris, la pupa, etcétera, no podría cumplir su función. Este tipo de complejidad ha sido utilizado por algunos filósofos y científicos para argumentar que ciertos mecanismos serían difíciles de explicar mediante cambios graduales, ¿no? Repito, no hay un preojo, no hay un semiojo, hay un ojo y un ojo, pues, que en su complejidad funciona. Eh, este argumento plantea, pues, a sobre el origen de sistemas biológicos altamente coordinados. Cuando hay complejidad, quiere decir pues que no puede haber sido producto de una evolución o producto del azar, porque es demasiado complejo. El flagelo bacteriano es una bacteria como un microorganismo, ¿no? A ver, objeciones, es solo una coincidencia. Dos, existen muchos universos. La vida se... Bueno, creo que las objeciones, creo que me han salido de la anterior, ¿no? Creo que aquí mi diapositiva un poquito fallado. Sí, 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 es de la anterior. Bueno, solamente para decir lo siguiente, ¿no? En el caso de la complejidad, precisamente eh, muchos de los estudiosos se ponen a pensar aquí, ¿no? ¿Por qué un creador tendría, si no hubiera un creador, ¿cómo es que de la nada sale un ojo? Sale algo tan complejo como el ojo. Bueno, no voy a arreglar esta diapositiva porque las objeciones y las respuestas me han salido de la anterior, de la anterior diapositiva. ¿Cuáles serían las objeciones? Ahí lo buscaría, ¿no? Pero déjame buscar en el librito porque creo que no le he copiado bien las objeciones aquí, ¿no? Voy a tratar de buscarlo porque ay, se me ha ido la objeción. Pero este argumento es de los más sólidos, de los más sólidos. O sea, eh, lo único que podría objetarse aquí es que, bueno, pues hay otros organismos que no son tan, que pueden, que pueden probar evolución, ¿no? Pero mientras hay algunos que no se puede, ya queda descartado este argumento como tal, ¿no? O sea, queda descartada la objeción. Sigamos. Ah, ¿dónde fue? Ah, ya. La formación del ADN, otro. El ADN contiene enormes cantidades de información codificada que dirigen el desarrollo y el funcionamiento de los seres humanos. O sea, toda la información que hay en el ADN es tremendo, ¿no? La cuestión filosófica consiste en explicar el origen de este código biológico. Algunos sostienen que los procesos naturales bastan para explicarlo. Otros consideran que la existencia de la información apunta a un diseñador. En otras palabras, la cantidad de información que contiene el código genético, el ADN, para entenderlo, eh, almacena el código genético de los seres vivos, ¿no? Entonces, eh, no tenía el dato ahí. Bueno, objeciones. La evolución explica el ADN. Dos, la información surge naturalmente. Tres, el ADN no prueba un diseñador. Respuestas. El orden del código sigue el debate, ¿no? ¿Por qué el código está tiene la secuencia? No había puesto ahí ahí sí me- no, un minutito, no puse cuánto mide, cuánto se compone la secuencia de ADN. Un ratito. La secuencia de ADN. A ver, ya, ¿dónde está? Ahí está. Tres, 3.200 millones de pares de bases. O sea, cada par de citosina, adenina, guanina y timina son 3.200 millones. Y cada uno tiene información sobre pues, el ser humano, sobre tú, sobre yo.
Entonces, el ADN requiere, pues, toda información debe tener fuente. El punto 2 es importante. Toda información tiene que tener fuente. Todo diseño tiene que tener fuente. Tiene que haber un diseñador. ¿Por qué? Porque la información no sale de la nada. Alguien tuvo que haber propagado esa información. El ADN sugiere inteligencia. ¿Qué dice Salmo 139:13? No sé si hemos leído ese. Salmo Salmo 139:13. 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahí está el ADN. Tú me formaste desde mis entrañas, ¿no? Desde que estaba en el vientre de mi madre y estaba el ADN, ¿no? De papá, de mamá. Siguiente, la vitalidad de la Tierra. Nuestro planeta posee numerosas condiciones excepcionales que hacen la vida absolutamente posible, la vida compleja. Su distancia al Sol, su atmósfera, el campo magnético, presencia de agua líquida, la habitabilidad, o sea, que es habitable. Todo está acomodado para que tú existas, para que tú estés. Eh, la combinación de estas condiciones ha llevado a algunos investigadores a destacar lo extraordinario de nuestro entorno cósmico. Entonces la Tierra está bien hechecita. Ejemplos: distancia al Sol, Sol habitable; campo magnético terrestre; atmósfera rica en oxígeno. O sea, prácticamente es como que tú cuando le construyes su casita al perrito Firulais, ¿qué haces? Le pones su comidita, le pones su lugar para que duerma. O sea, el ser humano ha sido creado con su casita, con su comidita, con todo, o sea, prácticamente para que él nomás exista. Ahí está la atmósfera, geósfera, hidrosfera, biosfera. Objeciones: hay una casualidad cósmica. 2, hay millones de planetas. 3, la vida se adaptó a la Tierra. ¿Se dan cuenta que casi todas las objeciones es una casualidad? Respuestas: la precisión sugiere propósito. 2, la Tierra reúne condiciones únicas. 3, la Tierra fue preparada para la vida. Entonces, este se llama argumento de la habitabilidad de la Tierra. La Tierra es perfectamente habitable y está perfectamente habitable para el ser humano. Para el ser humano. Sigamos. Bueno, este es anterior. ¿Dónde está? Ya. El ontológico. Este es el único que sí le tengo problema, pero hay que hablar. Ese es el de Anselmo, de Canterbury, ¿no? En el Medio Oriente. En el argumento, en la Edad Media lo hizo Anselmo. Es interesante. El argumento ontológico parte del concepto de un ser absolutamente perfecto. Si un ser perfecto existiera solo en la mente, podría concebirse uno aún mayor que existiera también en la realidad. Por ello, filósofos como Anselmo sostuvieron que la existencia pertenece a la naturaleza del ser máximo. O sea, si yo puedo concebir que hay un Dios, no puede ser Dios a menos que exista. ¿Por qué? Porque si existe solo en mi mente sería imperfecto. Y el Dios, y el Dios o una de las características de Dios es que es perfecto. Es que es perfecto. Por eso es que si puedo imaginar o puedo concebir la idea de un Dios, muchas personas pueden concebir la idea de un Dios, pero para que sea perfecto tiene que existir. Tiene que existir. O sea, entonces, como hay, como dice la objeción, ¿no? No todo lo pensado existe. La existencia es una cualidad, no es solo un juego lógico. Respuesta: habla de un ser absolutamente perfecto. Más allá se puede creer, ¿no? Imagínate que hubiera un montón de universos y en todos se habla la idea de Dios. Para ser Dios, si solamente en uno de ellos ese Dios fuera verdadero, tendría que ser verdadero para todos. Esa es la explicación del argumento. Es interesante, pero solamente va en la lógica, ¿no? Y unos argumentos que no se usaría actualmente para poder hablar de Dios, ¿no? Pero siempre es un argumento histórico que durante muchos años se ha tratado, ¿no? Se llama el argumento ontológico. Existir en la mente no sería perfecto. Y la lógica también descubre verdades. ¿Qué dice Mateo 4:18? Mateo 4:18. Mateo 4:18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Sí, está bien, yo lo puse eso, está bien. O sea,
Amando a Jesús con tu mamá. No creo que ahí se me confundió el versículo. Gracias, hermana. Es ahí me confundí el versículo. No crean, hacer diapositivas, a veces se te va un versículo y ya te quedó, ¿no? Pero existir en la mente no es perfección. Para que yo me imagine a Dios perfecto, tiene que existir. Sigamos. Mm, Esto es importante. Argumento de las verdades necesarias. Existen verdades que son universales, inmutables como las matemáticas y la lógica. Estas no dependen de culturas, épocas ni preferencias humanas. La pregunta es, ¿cuál de este es el fundamento último de estas verdades? Algunos filósofos sostienen que encuentran su explicación en una mente. O sea, hay verdades en el mundo y hay verdades tan puntuales que necesitan eh, o una mente que también pues sea eterna e inmutable. Inmutable es que nunca cambia. ¿Por qué? Porque esas verdades nunca van a cambiar. Y si hay en nuestro universo verdades que nunca cambian, tienen que ser productos también de una mente que es eterna y que nunca cambia. Y esa mente eterna y que nunca cambia es Dios. Ejemplos, 2 más 2 es 4, verdad matemática universal. Una cosa no puede ser y ser al mismo tiempo, ¿no? No puede haber un círculo cuadrado o un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque en las propias definiciones no se puede, pues. Y es lo mismo cuando dice, cuando dice el concepto, ¿no? ¿Puede Dios crear una piedra que sea tan pesada que él mismo no la puede mover? Mm, no tiene sentido, porque la definición de Dios es que todo lo puede hacer. Es como el círculo cuadrado, ¿no? O sea, Dios no puede crear un círculo cuadrado porque no existe. Pues la definición de Dios es precisamente que puede hacerlo todo. Y la definición del círculo es diferente al cuadrado. O sea, una cosa no puede ser y ser al mismo tiempo. Si A igual a B y B igual a C, entonces A igual a C, ¿no? Propiedad transitiva de la igualdad. Objeciones, las verdades son inventos humanos. La lógica no necesita a Dios. Las matemáticas no existen por sí mismas. Respuestas, las verdades se descubren, no se crean. Esto es importante. Las verdades siempre han estado ahí. No, yo no las creo, las descubro. Las leyes lógicas requieren fundamento también. Dios fundamenta toda verdad. Jesucristo es la verdad. Tito 1:2, ¿qué dice? Por favor. Tito 1:2. Ujú. 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ujú. Dios que no miente, promete. O sea, Dios es un Dios de verdad. Siguiente, argumento de la razón. Los seres humanos confían en su capacidad para razonar y definir la verdad, descubrir la verdad. Sin embargo, si nuestros pensamientos fueran únicamente el resultado de procesos físicos ciegos, orientados a la supervivencia, surge la pregunta de por qué deberíamos confiar en que producen creencias verdaderas. O sea, eh, si yo razono y razono imperfectamente, tiene que haber una razón más perfecta que la mía. Hasta llegar a una razón o a una mente racional perfecta. Y esa mente racional que también, eh, esa mente racional que me hizo, que creó un universo que funciona mediante la razón, esa mente racional es lo que se llama, lo que llamamos Dios. La existencia lógica del pensamiento coherente armoniza con la idea de un Dios racional. Si yo puedo hilvanar razón siendo imperfecto, es porque hay una razón más grande. O yo puedo o yo puedo intuir que hay una razón perfecta. Y si alguien tiene la razón perfecta, debe ser Dios. Esta perspectiva fue defendida por pensadores como C.S. Lewis o Alvin Plantinga. La razón misma apunta hacia una fuente racional. Objeciones. La razón es producto de la evaluación. 2. El cerebro explica el fundamento. 3. No hace falta una mente divina. Respuestas. La evolución busca sobrevivir, no la verdad. El cerebro no explica la lógica, la capacidad de distinguir la verdad y el error. 3. La razón apunta a una mente racional. Dios nos dio entendimiento.
Precisamente Dios nos dio entendimiento para llegar a Él. ¿Qué dice 1 Juan 5:20? Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Correcto. Nos ha dado razón para poder entenderlo a Él. Siguiente. Son varios. 21. Argumenta la conciencia. La conciencia humana incluye experiencias objetivas como dolor, amor, y alegría o belleza. Aunque la neurociencia estudia sus correlatos cerebrales, todavía existe un intenso debate filosófico sobre cómo surge la experiencia constante. Algunos sostienen que la conciencia no puede reducirse completamente a procesos materiales. Desde esa perspectiva, la conciencia de la mente apunta hacia una realidad que trasciende la materia. No es verdad, ¿no? O sea, lo que es bueno, lo que es malo, podemos saberlo, ¿no? O sea, ¿por qué el hombre califica cosas como buenas y califica cosas como malas? ¿Y por qué el hombre eh, tiene de alguna manera un discernimiento de ello, del bien y del mal? En todas las culturas del mundo no puedes matar a tu prójimo es malo, honrar a tu padre es bueno. Objeciones, la conciencia es solo cerebro. La evolución explica la mente, no demuestra a Dios. Respuestas. Uno, la experiencia subjetiva sigue siendo un misterio. ¿Por qué amamos? Tristeza, colores, ¿por qué percibimos los colores y nos gustan uno más que otro? ¿Por qué te gusta algo? ¿O por qué te pones triste? ¿Por qué amas? ¿No? O sea, no es que tú vas y como los animales, no te quieres aparear, sino que hay un concepto de amor. Dos, la materia no explica la conciencia, ¿no? ¿Por qué nos sentimos mal cuando hacemos lo malo? La mente apunta a una mente suprema. ¿Qué dice Zacarías 12:1, por favor? Rapidito. Dios. Zacarías 12:1. Yo lo leo. Zacarías 12:1. Zacarías 12:1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Forma el espíritu, el entendimiento del hombre, ha dicho, ¿no? O sea, te forma un espíritu dentro del hombre. Apunta a una mente suprema. Sigamos. El argumento del libre albedrío. Y los animales no son capaces de decidir. La mayoría de las personas actúan como si realmente pudieran elegir entre distintas alternativas. Sin embargo, un materialismo estrictamente determinista puede cuestionar esta libertad. Eh, Todos tenemos el libre albedrío, por ejemplo, nos enseña qué cosa. Que si todas las decisiones estuvieran completamente determinadas por procesos físicos, la responsabilidad moral perdería sentido. El argumento sostiene que el libre albedrío encaja mejor con la visión del ser humano como agente personal creado por Dios. Dios tiene libre albedrío y nosotros tenemos también libre albedrío. Los animales no tienen libre albedrío, actúan por instinto. Cuando tengo hambre, como. Cuando está en celo, el animalito busca parearse. No se tiene que casar, ¿no? No le dice el perrito a la perrita, no dice, señora perrita, ¿se quiere casar conmigo para poder aparearnos? No, va ahí se aparea y no le importa nada. El león no le dice a la cebra, me dio pena, no lo voy a comer, no, va y se lo comen. Si un perro le pisa la cola a otro perro, se pelea, ¿no? No, perdone, señor perro, disculpe, sí fue casualidad, no, se pelea. Entonces nosotros tenemos libre albedrío, capacidad de decisión. Eso es algo que el resto de la creación no tiene, y no es algo biológico, no es algo que puede decirse que es evolutivo. Objeciones, todo está determinado por el cerebro. Dos, el libre albedrío es una ilusión. Tres, no demuestra la existencia de Dios. Respuestas, elegimos y somos responsables, ¿no? Yo en mi casa serviremos al Señor. La moral presupone libertad. Claro, para yo ser bueno es que puedo elegir ser bueno. Y tres, Dios fundamenta la libertad. Deuteronomio 30:19. Ese es bonito. ¿Qué dice Deuteronomio 30:19?
Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge, pues. O sea, el ser humano puede escoger. Siguiente, argumento moral. La mayoría de las personas reconoce que existen personas buenas y malas. La injusticia, la tortura, el asesinato de inocentes pueden ser. O sea, todos sabemos que hay malo y hay bueno. Y no solamente eso, sino también si hay algo bueno, tiene que haber una base superior para poder calificar algo de bueno. El argumento moral sostiene que hay una ley moral objetiva que requiere un legislador moral objetivo. Dios constituye ese fundamento absoluto de bien y el mal. Sin él, la moral tendría que reducirse a preferencias individuales o sociales. O sea, Dios es el que te permite ver qué es bueno. O sea, el bien tiene que tener un parámetro final, ¿no? Y ese parámetro final es Dios. Ejemplos: asesinar a un inocente es injusto, ayudar desinteresadamente al necesitado es bueno. Objeciones: la moral es relativa. 2. La evolución explica la moral. 3. No se necesita Dios para ser bueno. Respuestas: algunos valores son universales. Es cierto, en todas las culturas. 2. La evolución no explica conductas, no obligaciones. O sea, yo no tengo la obligación de ser bueno. Me puedo comportar bien para hacer cosas, pero el ser humano puede escoger, puede decir ser bueno como para él como un imperativo, ¿no? Por ejemplo, para un cristiano, el Señor pone en nosotros ser bueno como imperativo. Y 3, Dios fundamenta el bien objetivo, ¿no? Entonces, la verdadera, como dice Miqueas 6:8, dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, sí necesitas a Dios. Sí necesitas sí necesitas a Dios como tal. Sigamos. El anhelo universal de trascendencia. Eso hemos visto al comienzo, ¿no? Que el ser humano quiere trascender. En todas las conductas, culturas y épocas encontramos un profundo deseo de trascender la muerte y buscar un significado superior. La religión aparece de manera casi universal en la historia humana. Algunos interpretan este fenómeno como una simple adaptación evolutiva y otros consideran que revela la necesidad real del ser humano. O sea, el ser humano sabe que no solamente vive para comer, para jugar fútbol, ¿no? Sino el ser humano sabe que hay algo eterno, más grande incluso que él. Objeciones: la religión es un invento puramente humano. 2. El deseo no prueba objetivo, no prueba su objetivo. 3. La evolución explica la espiritualidad. Respuestas: el anhelo es casi universal. O sea, todas las religiones trascienden de la muerte, porque el ser humano entiende que hay trascendencia. 2. Los deseos naturales tienen un objetivo. Todos tenemos un deseo de Dios. Y 3. Dios puso eternidad en el corazón. O sea, todos tenemos un deseo de Dios. Por eso buscamos a Huiracocha, a Alá, a Buda, a la Virgen María, a los santos. ¿Por qué? Porque todos tenemos deseo de Dios. Eso está puesto en nosotros. Es parte de nuestra naturaleza. Y si estamos diseñados para buscar a Dios, es porque alguien tuvo que poner ese deseo. Bueno, ya, y lo demás creo que ya. Acá nomás lo voy a dejar porque me voy a demorar. Las últimas quería tratarlas, pero dije me voy a demorar bastante. Y ¿no ha salido esta la imagen? Otro. Y creo que en mi diapositiva no se cargó. Solamente le digo más. El argumento de la belleza. La belleza produce admiración, asombro, paisajes, música, arte. Despiertan una profunda respuesta emocional y espiritual. ¿Por qué somos capaces? ¿Por qué existe la belleza? ¿Por qué somos capaces de reconocerla? Porque tenemos un Dios que nos ha diseñado para eso. Un pintor evolutivamente no tiene razón de ser una pintura, pero se conmueve ante esa pintura. El universo no es funcional, también hermoso. Y también la belleza sugiere una señal que apunta a una fuente superior. Así pues, mis hermanos,
Creo que hay bastante más para hablar, pero también entiendo que los últimos argumentos que son ya cerca de Jesús los trataríamos aparte, ¿no? En cuanto a la resurrección, en cuanto a la resurrección y en cuanto a la naturaleza de Cristo, porque también ya hay bastante todavía por tratar, pero creo que ya nos tocaría un poco tenerlo para otro momento. Sí, porque no, la verdad es que nos hemos extendido bastante y gloria a Dios por eso. Bueno, mis hermanos, ha sido un placer tener este tiempo con ustedes. La próxima semana terminamos ya la última, esta segunda temporada que es ansiedad, ¿no? Ya vamos a otro tema un poquito más de el carácter de las personas, ¿no? ¿Por qué viven en ansiedad, miedo al futuro, inseguridades, temores? ¿Por qué vivo teniéndole miedo a todo? De eso vamos a hablar la próxima semana. Bueno, mis hermanos, vamos a orar para terminar. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este bonito tiempo que nos das de poder un poco conversar, dialogar eh, sobre el saber que nuestra fe está en concordancia con el pensamiento racional humano. Entendemos, Señor, que una persona atea no lo hace porque tenga argumentos sólidos, sino simplemente por rebeldía de su alma. Oramos, Señor mío, para que la iglesia evangélica peruana pueda ser una iglesia evangelista, pueda ser una iglesia que vayamos y conversemos, dialoguemos, investiguemos, nos preocupemos por nuestro prójimo. Gracias, Padre, gracias, Señor, por mis hermanos aquí presentes. Bendícelos a cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis Amén. hermanos, que Dios los bendiga. Gracias, pastor. Me salió bastante la diapositiva. Espero que se haya entendido que ha sido un Pastor, placer, mis muchísimas hermanos. gracias. ¿Verdad? Ha sido muy importante la clase que nos ha dado y hemos aprendido bastante. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Ansiedad. Bendiciones, 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 pastor. mis hermanos. Bendiciones. Chao, Alberto. Chao. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones.